El estudio donde mi asistente había tenido la osadía de entrar, a pesar de su evidente agotamiento, se alzaba en una de esas plataformas digitales, donde se entrelazaban la modernidad y la grandeza de la era digital. Era un lugar donde se cruzaban los sueños y las obsesiones de un streamer, un creador de contenido que había comenzado su carrera con la pasión de interactuar con su audiencia, pero que con el tiempo se había dejado consumir por la búsqueda incesante de seguidores. Nos sentamos en una de las esquinas más pequeñas y menos iluminadas de mi estudio virtual. Su decoración era rica, pero desactualizada, plagada de trofeos, de logros pasados, pantallas brillantes que mostraban en tiempo real la cantidad de me gustas y seguidores que había acumulado. Las imágenes de mis mejores momentos de streaming estaban expuestas, creando un reflejo distorsionado de quien solía ser. En la penumbra, una serie de retratos digitales de mis seguidores más leales parpadeaban en la pantalla. Una galería virtual que me había comenzado a observar mi creatividad. A medida que se adentraba la noche, decidí desconectar del mundo digital y me dispuse a contemplar un pequeño volumen que había encontrado en mi escritorio, un manual sobre la ética de los creadores de contenido. En cada página que leía, sentía la presión de la conexión con mis seguidores, como si cada me gusta me acercara más a una forma de validación de la autenticidad de mi esencia. Pasaron las horas y la obsesión se adueñó de mí. La luz de mi computadora, que antes iluminaba mis sueños, ahora se convirtió en una fuente de angustia. La necesidad de ser visto, de ser querido, se volvió abrumadora. En un momento, para calmar mi mente, decidí que era hora de un cambio. Apagué las luces de la habitación, dejando solo la pantalla iluminada. Traté de sumergirme en la contemplación. Fue en ese momento que, al ajustar la posición de la pantalla, vi una imagen que antes no había visto y que había pasado por alto. Era un retrato digital de una joven artista, un avatar que había creado yo mismo, que representaba la esencia de la creatividad que había perdido en el camino. Miré fijamente la pantalla, cerré los ojos e intenté recordar por qué había creado esa imagen. En primer lugar, era un impulso de reconectar con la esencia del arte, un deseo de retener algo real en un mundo saturado de números y estadísticas. Cuando volví a abrir los ojos, la imagen me miraba con una intensidad que me sacudió. El retrato, que había sido una simple representación, parecía cobrar vida. La expresión que había capturado era una mezcla de alegría y tristeza, como si supiera el precio que había pagado por mi éxito en línea. Su mirada me atravesó y comprendí que el verdadero reflejo de mi vida no era el número de seguidores, sino la conexión genuina que había perdido en mi búsqueda de popularidad. Con el corazón acelerado, busqué a tientas el manual que había estado leyendo. Abrí en la sección que hablaba sobre la salud mental de los creadores de contenido y leí las palabras que resonaban en mi mente. El arte debe ser una expresión de uno mismo, no un sacrificio ante el altar de la fama. Me di cuenta que había olvidado lo que significaba ser auténtico, lo que significaba ser un verdadero artista, que el verdadero valor de mi trabajo no residía en los números,
sino en la conexión que podía crear. Decidí que era hora de un cambio profundo. Tenía que volver a mis raíces. Tenía que volver a las razones que me impulsaron a ser un streamer, a compartir mis pasiones con el mundo. La obsesión por los me gustas y los seguidores debía ceder ante la necesidad de ser fiel a mí mismo y a mi arte. Al final comprendí que el verdadero retrato de mi vida no era lo que mostraba una pantalla, sino la historia que estaba dispuesto a contar a través de mi pasión creativa.